Mateo 19, del 23 al 30. Estamos ya en día martes. Acompáñenos en esta reflexión del Santo Evangelio. Y vamos de inmediato al texto del Evangelio que dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: ¿Entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos, hermanas, padre o madre, esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ni un rico, dice, puede entrar en el reino de los cielos. Pero no es por ser rico. El problema de la riqueza es que caigo en el riesgo de apegarme a la riqueza. El punto no es ser rico. Un rico se puede salvar, un pobre se puede condenar. La condición social no es la que determina si uno se salva o se condena, sino si estoy apegado a mi riqueza, que puede ser mucha o poca. Por eso dice que el rico, pues, se va a condenar porque está pensando en que se apega a sus riquezas. Dice, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja, pero no es la aguja de coser en la que pensamos, sino hoy los estudiosos de la Biblia nos explican que había unas puertas pequeñas en toda la muralla de Jerusalén que eran como puertas de salida, de escape. Cuando los invadían, por ahí se escapaban. Eran puertas pequeñitas donde una persona pasaba acurrucada. Así que esas eran las agujas. Sin embargo, dice Jesús, es más fácil que un camello pase por ahí. Imposible. A que se pueda salvar un rico. Repito, el punto no es la riqueza, sino apegarme a las riquezas. Ese es el punto. Por eso el Señor nos explica eso. Pero también choca con la mentalidad de aquel tiempo, porque le dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? En aquel tiempo pensaban que los ricos y los sanos seguro se salvaban. ¿Por qué? Porque eran buenos, Dios los premiaba con riqueza y con salud. En cambio, el pobre y el enfermo eran pecadores y Dios los castigaba con pobreza y enfermedad. Esa era la mentalidad. Cuando Jesús dice el rico se va a ir, se puede condenar, ellos se sorprenden. Pero Dios sí puede salvar, porque ellos al oír eso dicen, entonces ¿quién se va a salvar? Dios puede hacer posible la salvación. La salvación al final Dios la hace a través de Jesucristo y nos toca a nosotros seguirlo para efectivamente alcanzar la salvación. Finalmente el texto termina. Esa capacidad de dejar. Dice San Pedro, Señor, nosotros dejamos, pues todo el que ha dejado encontrará lo que ha dejado y todavía más. Seamos buenos discípulos del Señor, capaces de dejar muchas cosas para servirle. Unos tienen la vocación de una vida sacerdotal y religiosa y van a dejar la posibilidad de una familia. Otros tendrán que dejar su pecado y su egoísmo, pero todos, para seguir a Jesús, tendremos que renunciar de muchas cosas. Televisión Arquidiocesana, fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.